לנו את התיקון הנפש הזה. המזמורים האלה היו מיוחדים בנפש שלנו באחד הימים בשנה שעברה, בזמן כזה. זה הזמן לפני שנה. היינו ביום אחד בלילה של עוגמת נפש קשה מאוד, ובכינו לקדוש ברוך הוא בכי. La porción de esta semana se encuentra en el capítulo 14 y comienza en el versículo 1. Voy a leer una porción y ahí nos vamos a quedar. Dice así: Habló Hashem a Moshe diciendo: Esta será la ley del Metzorá en el día de su purificación. Será traído al Cohen, saldrá el Cohen hacia afuera del campamento y verá el Cohen, y si he aquí se ha curado la dolencia de Sará del Metzorá, ordenará el Cohen y tomará en aras de la persona a ser purificada 2 aves vivas, puras, madera de cedro, hilo carmesí e hisopo. Si nosotros, es algo que aprendí esta semana, ponemos atención siempre que se llevaba un sacrificio de un animal, esta es la única porción en la Torá donde se dice o se pide que el animal sea llevado vivo. Entonces, implícitamente cuando se llevaba un animal se supone que se tenía que llevar vivo, ni modo que se llevara muerto. Pero aquí la porción, la Torá del Metzorá, que es como aparece, también es algo muy particular. Dice, esta será la ley del Metzorá, esta será la Torá del Metzorá. Casi siempre aparece, dice, y esta será la ordenanza, y este será el precepto, y este es lo que harán. Pero aquí al Metzorá específicamente se le dice, y esta será la Torá del Metzorá. Mándales también. Entonces, exacto, mándales, ve y diles. Y es muy curioso. En esto nos vamos a centrar en por qué la Torá recalca que cuando se lleven las aves tienen que ser llevadas vivas. Es lógico que tienen que ser llevadas vivas, pero esto es lo impresionante de la Torá del Eterno. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito. Ya hace una semana y hace los años pasados hemos estado estudiando que el Metzorá era la persona que hacía la Shon Hará, y que cuando a la persona le venía esta dolencia o se le despertaba este mal espiritual, iba con el Cohen, y si el Cohen le encontraba que su carne o su casa o sus muebles tenían esta dolencia tenía el nombre de Zarat, y cuando la dolencia quedaba en el cuerpo de la persona, a la persona se le denominaba Metzorá. ¿Ok? O más conocido en el mundo de los que no hablamos hebreos, que era una persona con lepra. Que lepra es la definición más cercana que se le ha podido dar a esta dolencia, que sabemos que no es una enfermedad, porque era una enfermedad, una dolencia que venía de algo metafísico o espiritual, y que no se curaba yendo a ver al doctor, sino que se tenía que ir a ver al Cohen, al sacerdote, que era el único que podía diagnosticar si la persona estaba limpia o no. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de este personaje denominado el Metzorá, o como el leproso. ¿Ok? Sabemos nosotros que hoy en día esa enfermedad o esta dolencia solamente hoy no existe ya. Era una dolencia que solamente aplicaba a los Beni Israel, al pueblo de Israel. ¿Ok? Y esta era una dolencia que era de origen espiritual. Y nosotros sabemos que nuestra espiritualidad o los rujot que hay dentro de la persona son manifestados en nuestras emociones. Y nosotros sabemos que el mundo emocional en el árbol de la vida es conocido como Seirampín. ¿Ok? Que es lo que conocemos aquí. Y abajo de Seirampín, recuerdan qué es lo que sigue, ya no lo puse, que es Malhut, que es el mundo de Asia, el mundo de la acción, lo que nosotros podemos ver aquí físicamente. Entonces los mundos son de abajo hacia arriba. Entre más van subiendo, menos fisicalidad hay,
y hay más luz. Y hasta arriba se encuentra Keter, y arriba de Keter está el Ein Sof, que es la luz infinita, que es a lo que nosotros denominamos o la gente conoce como Dios. ¿Okay? Todo el origen de las enfermedades, entonces nosotros sabemos, es de origen emocional. No es porque me contagié con esto, me contagié por aquello. Todas las enfermedades que existen hoy en la humanidad provienen de las emociones. ¿Ok? Y siempre ocurren en esta sefirá, en este mundo, que es el mundo de Yetzirah. Y ya de ahí es cuando llegan al mundo físico y es cuando se manifiestan en la sangre, en el cerebro, en los huesos, y de ahí se deja un paquete de información en el cuerpo de la persona, y ya la persona es cuando ya es diagnosticada que va al doctor, y ya la persona cuando sabe qué es lo que tiene físicamente ya comienza a saber qué es lo que tiene que hacer cuando el doctor le da un diagnóstico de cuál es su enfermedad. Esta lepra o este Metzorá que contraía Sarat tiene una relación directa con la enfermedad, y hace un año que estuvimos hablando de estos temas en las clases previas a Pesaj. Estuvimos hablando mucho del cáncer y es una coincidencia muy grande. La purificación del leproso tiene una relación directa con lo que es o con lo que se conoce hoy como el cáncer, que es la lepra moderna del día de hoy, nada más que más evolucionada y más manifestada, porque las cifras de la gente con cáncer, ya la lepra es más baja, pero las cifras de la gente con cáncer hoy en día son muy altas. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenía que hacer el Metzorá cuando contraía esta dolencia de origen espiritual, por así decirlo? La persona tenía que ser recluida fuera del campamento por 7 días. ¿Ok? Y a primera instancia, la interpretación que se puede dar es de que al Metzorá se le tenía que apartar por razones sanitarias. Pero nosotros sabemos que no es así, que esta enfermedad no se contagiaba. ¿Por qué? Porque no era una enfermedad. Entonces, hoy en día nosotros andamos en la calle, en nuestros trabajos, en la escuela, los que estudian, en tu casa, las amas de casa, y donde quiera que nosotros salimos, un baño público. Estamos expuestos a miles y miles de virus, de gérmenes que tocamos en el autobús. Cuando vivíamos en México, te subes al autobús, agarras la baranda para... ¿Y cuánta gente no toca esa misma? Entonces la tocas tú y contraes cuántos millones de gérmenes, de gente que se lava las manos, de gente que no se lava las manos, de gente que trabaja en un basurero, gente que trabaja en una oficina. Entonces los gérmenes a simple vista no los podemos detectar, pero ahí están. ¿Ok? Y somos, ¿cómo se puede decir? Tenemos esa predisposición a adquirir estos virus y a enfermarnos muy fácil. Tan solo por el hecho de los genes que llevamos en nuestro ser, con nuestro árbol genealógico, de tus abuelos, de tus bisabuelos, que diabetes, cáncer, cualquier enfermedad, sepas o no, llevas uno o más genes en tu ADN de esas enfermedades que tus familiares generaciones atrás alguna vez pudieron haber padecido. Lo sepas o no, lo quieras o no. Llevamos todos los genes de toda esa gente que ha estado detrás de nosotros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Ahí están los genes y solamente están ahí y se pueden despertar dependiendo de la percepción de la realidad que la persona tenga. Tal vez tu tatarabuelo fue una persona que tuvo cáncer, tu tatarabuela, y tal vez tú tengas esos genes de cáncer. Hay algo en el ADN de la persona que se conoce como RDN, que es un sistema de copia
del ADN, que es cuando la persona se enferma de alguna manera. ¿Qué es lo que hace el RDN? La proteína que está en los genes de la persona los copia para destruir esos virus que entran al cuerpo de la persona. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la percepción de la persona, digamos, mi padre, mi madre, qué es lo que pasa cuando llega un momento, como yo traigo sus genes, y entro en sintonía, y la percepción de mi realidad llega a ser la misma que la que un familiar en el pasado tuvo y que ahora yo estoy teniendo, y que por haber llegado a ese punto, ese familiar, digamos, le dio cáncer? Una perspectiva negativa, dirías. Uh-huh. Okay. ¿Por qué la gente piensa hoy que les da cáncer de manera aleatoria? Pero no es así. Nosotros sabemos que el cáncer lo tenemos todo el mundo. Tenemos tenemos muchísimas enfermedades en nuestra información genética, pero solamente están esperando a despertarse. ¿Cómo ocurre esto? Cuando la persona, una vez más lo repito, entras en sintonía con la percepción de la realidad o la misma realidad de la persona que en algún momento depositó esa información genética en el momento en el que tú saliste. Cuando tú llegas a esa misma sintonía es cuando ese gen despierta y el RDN que inyecta la proteína deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque tú ahora acabas de despertar un gen. ¿Y qué es lo que pasa con la información genética? El ADN comienza a producir cadenas de esas células que tú has despertado y que ahora son las que tú quieres en tu sistema, y ahí es cuando las células cancerígenas se comienzan a reproducir. ¿Cómo entras en sintonía? No entiendo. Digamos, una persona que le da diabetes, ¿por qué les da diabetes? Generalmente, es una persona, no sé, la verdad pregunto, ¿se enoja mucho? No, Para es más que alimentación. nada es por las cuestiones de tu forma de vida, tu alimentación. Aquí entra mucho la alimentación también, porque empiezas a consumir demasiados grasas, demasiadas azúcares refinadas, ¿verdad? que son las que se empiezan a acumular también, a convertir en grasa. Exacto. Pero no siempre es así. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué actitud lleva a la persona a que la persona comience a alimentarse de esa forma? Sí, pero la diabetes no está, perdón, la diabetes no está tan solo por la comida. No, pero es un alto porcentaje, pero cuando yo conozco muchas personas que son extremadamente obesas y no son diabéticos. ¿Les falla algo No, tampoco. páncreas? Es su carácter. A veces es su carácter que destapa Es lo que le llaman los esos ácidos que te salen en el cuerpo, que te despegan dentro de tu alma, o sea, dentro de ti. Tu físico, como lo que le llaman la bilis y todo ese tipo de cosas. Sí, pero por eso viene relacionado con, por ejemplo, la gente que vive en altamente estresada. Estrés. Sí. El estrés viene a conducir un carácter demasiado explosivo, demasiado fuerte, todo el tiempo andas enojado, todo el tiempo andas reaccionando de esa manera. Sí, y el resultado viene siendo eso. Así. Entonces, cuando la persona entra en sintonía porque trae ya esos genes de la persona que alguna vez tuvo diabetes, Por cuando eso entras en la... dicho ese, ¿no? De que él es como su papá. Sí, cuando entras en la misma sintonía o en la misma percepción de la realidad de esa persona pasada que alguna vez tuvo esa enfermedad, ¿qué es lo que pasa? Estás repitiendo el mismo ciclo, el mismo patrón, y en ese momento es cuando a la persona se le despierta la diabetes, el cáncer. Quiero dar un ejemplo que mi papá falleció de diabetes. Entonces yo me tomé la tarea, fíjate, desde hace tiempo, yo me tomé la tarea de hablar con mi tía, porque yo quería saber cuál era la razón que mi papá le había dado la diabetes. Dije, porque, yo no creo que a mí solamente me vaya a dar nada más porque es mi edad, porque mi papá falleció así, porque él tenía diabetes. Dijo, no, es que mira, tu papá lo que siempre tenía él, que era muy callado, dice, era muy callado y todo se lo guardaba. Dice, yo pienso que eso le llegó a afectar. A mi tía me dijo así. Eso le llegó a afectar mucho, mucho, al grado de que un día andaban de cacería en un lugar privado, propiedad privada, y llegaron a unos federales y los agarraron y pensaban que eran malos.
y pues casi los mataban a golpes, y del miedo Que Se le se le despertó. Ajá. Pero era algo que ya estaba a punto de... Es Ok. punto de, sí. Sí, el hecho de que una persona sea callada no significa que sea callada. No, no, puede no. ser una persona que habla mucho, pero dentro Tampoco. de sí mismo. Sí. Ok. Entonces, el Metzorá, cuando el Metzorá era aislado, como ya habíamos dicho, no era para que no contagiara a la demás gente, no era para evitar el contagio, sino que la razón por la cual fue pensado que esa persona tenía que ser sacada del campamento era para que la persona se alejara de todo el entorno en el cual le propició que la persona llegara Metzora. a ese estado. Alejarse de su familia, alejarse de sus amigos, alejarse de su casa, alejarse de su vecindario, todo aquello que le recordara o que le hiciera volver a esa percepción de la realidad en la cual esa persona llegaba a un punto en el cual él ya no podía salir de ahí. No creas que lo aislaban porque, ay, es que es muy malo. Y claro que llegó a ese punto y cometió, vamos a decirlo así, un error, pero Hashem pensó en estas personas y los aisló para que ellos pudieran encontrar alivio. No para, como decimos, es que para que él aprenda, no. Hoy en día, por decir, todas las personas que, vamos a seguir con el cáncer, digamos que una persona se enferma de cáncer de no sé qué tipo, se enferma porque tenía muchos problemas con su pareja, con sus hijos, en su trabajo, y llegan a ese punto de su percepción de la realidad en el cual esas células se comienzan a despertar y la persona se enferma tanto. ¿Y qué es lo que pasa? En vez de que a la persona se le enseñe, y por esta razón, wow, la Torah, aquí están todas las respuestas. Nosotros pensamos en serio que cuando no estudiamos Torah o no venimos al estudio de la Torah o faltamos, pensamos que nosotros ganamos, créeme. Pero estas cosas que la Torah yo he aprendido y nos enseña, entre más uno estudia, menos sabemos, pero más te das cuenta de qué tan alejados estamos del verdadero conocimiento y que aquí están las respuestas, incluso de aquellas cosas ni la medicina moderna para las cuales tiene la solución. Ahorita que estás viendo, no, estaba viendo lo del susto, ¿va? Que dice, o sea, sí, dice, una impresión muy fuerte aumenta la producción de hormonas encargadas de elevar la glucosa. Por tanto, da el último apretón al páncreas y aparece la diabetes. Es decir, el susto no es la causa, pero contribuye a desencadenar. Sí. A lo que ya está a punto de soltar. O sea, ya la tienes, ya la está tienes. ahí. Pero como el páncreas es la que se encarga de producir la insulina Mm. y que controla la diabetes, entonces una impresión muy fuerte provoca que haya un aumento de otras hormonas, pero no de insulina, y es lo que provoca que... Recordemos, todo eso son emociones, todo eso es serampín. El Ya. páncreas. Es lo que te lleva a que la persona quede estancada en ese nivel. Cuando nosotros vivimos por emociones, el resultado va a ser, eso se va a manifestar en el mundo de Asia. Hay un libro muy, Ok. muy, muy bueno, hermano, que habla acerca de las enfermedades, porque se contraen muchas enfermedades, y ese libro se llama Emociones que Matan. Entonces, ahí se relaciona mucho toda la clase de enfermedades y por qué se contraen, como por ejemplo está hablando del cáncer. Inclusive hasta los médicos dicen el cáncer está relacionado con la falta de perdón hacia cosas que nos han hecho mucho daño o situaciones que han dañado a la persona. De esa manera, al no perdonar, aloja una raíz de amargura tremenda dentro de su ser, y es ahí que conlleva muchas veces a que la gente el resultado tenga Sí. cáncer. Así Ujú. es. No, sí, Es sí, así. es cierto. Es Ujú. tremendo, ¿no? Ahí dice, el libro de los proverbios dice, habla sobre eso. Proverbios. Ahora la pregunta es cómo tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, ¿ok? Entonces, el Metzorá era aislado fuera del campamento, pero no para que aprendiera la lección, sino para que el Metzorá quitara de su persona esa realidad
la cual lo había llevado a llegar a esa situación en la cual se encontraba, que era una dolencia. Entonces, esta persona, una vez que estaba aislada, ¿qué es lo que pasaba? Ahora sí podía comenzar a enfocar sus emociones de una manera más fría, a pensar, a meditar y a olvidarse de su casa, de las personas que estaban cerca de él, de todo el entorno que le hacía que él estuviera en ese estado. Entonces, cuando una persona está enferma, ¿qué es lo que necesita? Estás en cuidados intensivos, ¿y qué es lo que le dice el doctor a la familia? Aquí nadie puede entrar. ¿Por qué? Porque la persona está en un estado muy delicado. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy en día? Hay una persona que se enferma y la principal razón de su enfermedad es todas esas situaciones de pelea, de discusiones, de amargamiento, de X razón, pareja, familia, trabajo, que ya no puede más con su trabajo. ¿Y qué es lo primero que hacen? La gente de por sí lo único que hace es darle problemas. Su entorno lo único que hace es darle problemas, y cuando la persona se enferma, nunca lo buscan. Y cuando lo buscan es para darle problemas. Pero ya cuando la persona se encuentra en una situación deplorable, lo van a visitar. Cuando nunca lo visitaban. ¿Y qué es lo que necesita la persona? Aislamiento. Pero la gente no se da cuenta de eso. De que la persona necesita descanso. Pero ¿qué es lo que hace la gente? La misma gente que le provoca esas situaciones son los que van, ahora sí, a tratar de darle un alivio cuando eso se pudo prever antes de. Y a veces no es un alivio, brother, porque por ejemplo lo que decías tú, aquí dice el médico, ahorita no lo molesta nadie, que no entre nadie, y sin embargo tú sabes que se la ingenian y entran, y lo primero que hacen, si está la persona ahí porque fue a dar ahí después de una discusión, que tuvo una discusión muy fuerte, y que a causa de eso le dio un infarto, por decirlo así, ¿verdad? Porque se sobresaltó, se estresó demasiado en la discusión, que la discusión no es la causa, pero sí, como ahorita, pero desencadena. Entonces, lo primero que entran, en lugar de no molestar, lo primero que empiezan a llorar, perdóname, y es que esto, No, usted mira muchas novelas. Es la verdad, Franco. ¿Cómo así? Es la verdad, porque No, tú sabes que es cuando que- una persona está en el lecho de muerte, en lugar de que lo dejen ya morir en paz, todo el mundo está llorando, y perdóname. ¿Cómo se va esa persona de este mundo? Bueno, ahorita no estamos hablando del hecho de muerto. Esto es Dantes, para evitar eso, ¿ok? Pero así Vamos tan a igual que enfocar. cuando Sí, está una sí, persona sí, sí. No, en el hospital. enferma, sí, Sí. es lo mismo. Bueno, dice el Arizal, dice lo siguiente, y ahorita vamos a ver un poquito ese recuadro que está allá donde dice niveles, para los que... Dice así: al igual que hay 4 mundos en el plano de santidad, así también hay 4 lados del lado de lo impuro. Tenemos nosotros los 4 mundos que ya conocemos, que es Asiá, Yetzirah, Briah y Atzilut. De alguna manera los vamos a encapsular en el plano de la santidad, ¿ok? Tenemos el plano de la santidad y el lado de lo impuro o el lado de lo profano. Así como hay 4 mundos relacionados con la santidad y que nos conectan a Ein Sof, también hay 4 mundos que son lo contrario, ¿ok? Pero los mundos no están uno arriba del otro. No está Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, y después los otros mundos abajo, sino que están de espaldas. Así como era Jacob y Esab, que decían que eran mellizos y venían los dos juntos. De esta misma forma tenemos nosotros estos 4 mundos que están como de espaldas, así como están en el recuadro. Dice el Arizal, hay algo muy curioso. Dice que en el mundo de Atzilut, que es el mundo más elevado, dice que se encuentra este mundo que es Klipa Noga, ¿ok? Dice que Klipa Noga se encuentra así, no así, de espaldas, sino que Klipa Noga se encuentra a la altura de Seirampin de Atzilut, ¿ok? Y dice el Ari que este mundo de impureza es un mundo dual, todavía es un mundo de impureza, pero con el cual nosotros, o hay gente que es lo suficientemente inteligente para poder interactuar con este mundo,
que de alguna manera ya está a nada de poder interactuar con los mundos de la santidad, ¿ok? Y ya los otros mundos, que es el mundo de Briah, ya están a la par. Pero dice el Ari, el mundo de Atzilut y su contraparte, que es Klipa Noga, se encuentran así. Atzilut está acá, pero a partir de Seirampi es donde el otro mundo o el submundo de impureza es donde se encuentra su nivel, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso para qué se los estoy diciendo. En el mundo de Atzilut, dice el Arizal, lo voy a leer. Dice, en el mundo de Atzilut no hay Klipa en el nivel intelectual. En el árbol de la vida nosotros tenemos a Seirampin, que es el mundo emocional, y a Malhut. Pero ya a partir de Briah y Atzilut y Keter, más Atzilut y Briah, que es Jokma y Binah, esos son los intelectos puros. Eso es lo que se conoce en Kabbalah como los intelectos puros, y a lo cual nosotros siempre tendríamos que estar, ¿cómo se puede decir? Anhelando o queriendo. Es el nivel al que nosotros siempre tuviéramos que tener la aspiración en el cual poder nosotros entrar. Porque cuando tú no interactúas con estos mundos que son los intelectos puros, ¿por qué crees que hasta hay un dicho? La gente piensa con las patas. ¿Cuáles patas? Malhut. Malhut son las patas. ¿Ok? Entonces, dice el Ari, no hay Klipa en el nivel intelectual del mundo de Atzilut. Porque nosotros tenemos Atzilut aquí, pero su contraparte, que es Klipat Noga, llega hasta Seirampin. ¿Y qué hay arriba de Seirampin? ¿Qué hay arriba del mundo de Yetzirah? Se encuentra Briah y Atzilut, que es Jokma y Binah. Dice el Ari, dice, en esas Sefirot, que es Binah y Jokma, dice, en el mundo de Atzilut, ahí no hay Klipa. Ahí no hay manera de que cuando tú ingresas a esos niveles de espiritualidad, no hay manera de que venga el diablo y te quiera meter una idea. No hay manera. No hay manera. Por eso se llama intelectos puros. ¿Ok? Dice, solo a partir de la emoción, ya cuando nosotros descendemos de los intelectos puros y comenzamos a vivir en Seirampin, queremos comenzar a pensar, en vez de poner tu cerebro donde va, que es arriba. ¿Por qué creen que tenemos la cabeza hasta arriba? O sea, y no tenemos el cerebro. ¿por qué no tenemos el cerebro por las rodillas? ¿Por qué? ¿Por qué nos puso el cerebro el Eterno hasta arriba? Porque hasta acá es donde se supone que es donde debemos de aprender a usarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como Atzilut es el mundo en su máximo nivel de potencia, todos tenemos acceso a Atzilut. Todos tenemos acceso a vivir en ese mundo ideal. Nada más que está arriba de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es bajarlo. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, escuchen bien, el egoísmo no tiene capacidad de agarrarse de Jochma y Binah. ¿Ok? El egoísmo, el ego, lo que sea que estés usando por cerebro, que sea lo que te lleve a vivir de la manera como estás viviendo, que no te guste, o lo que sea que te lleve a tomar malas decisiones, o que te lleve a vivir en una percepción de la realidad en la cual la persona se la pasa enferma, se la pasa quejándose, no le gusta su pareja, no le gustan sus hijos, no le gusta su trabajo, no le gusta su entorno social, no le gusta dónde vive. Cuando la persona vive de esa manera es porque la persona no está conectada en Atzilut, en los intelectos puros, y sabes con qué estás pensando, con las emociones, con Seirampin. Que dicen, y yo a veces me burlo porque me da mucha risa cuando la gente dice, ay, es que tengo un presentimiento. Le digo, ¿de dónde? A ver, explícame, ¿de dónde te sale ese presentimiento que tienes? Y en verdad, ese presentimiento es la emoción de la persona. Yo tengo un presentimiento
de que hoy nos vamos a morir. Si yo tuviera, vamos a decirlo, este sistema atascado de café, como la cafetera que en la mañana se nos volvió a atascar de café, porque los granos atascaron tanto la tapa. Cuando nosotros estamos tan atascados, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a desparramar las emociones. Y con lo primero que se le presenta a la persona, de que llueve, de que se me ponchó una llanta, ¿y qué es lo que empieza la persona? Comienza el caos, comienza a llover. No, hombre, hoy nos vamos a morir, ahí viene un tornado. Eso es lo que, ¿por qué? Y la persona, sin saber qué es lo que antepone a su realidad, su emoción. ¿Por qué? Porque la persona no usa el cerebro, sino que usa sus emociones. Y le mando un texto a mi pareja y no me contestó inmediatamente. Ah, mira, pero el mensaje ya lo vio. ¿Y qué es lo que pasa? La persona se enoja. ¿Por qué no me está? Ya no me quiere. No, me va a dejar. haciendo? ¿Qué está haciendo? Se supone que ahorita están... Oh my God, qué bello. Oh, y te das cuenta, es cuando la persona vive emocionalmente y el cerebro, que es Binah, Jochma y Keter, no lo usamos cuando no estamos conectados, y es cuando vienen los prejuicios de las personas. Ahí es cuando nosotros somos, si es que somos, gente religiosa. Y ¿Sabes cómo le dicen peor ahora en inglés a eso? ¿Cómo le dicen qué? Gut feeling. ¿Qué es eso, hermano? Un ¿Qué sentimiento significa? de tus entrañas. Oh. así es. Gut feeling. Un presentimiento le dicen en inglés, por así decirlo, gut feeling. Sí, y no por algo Tiferet se dice que es lo que representa el corazón. Esas 6 sefirot están diseñadas en el árbol de la vida, representan las emociones de la persona y son la panza. No sé si alguna vez han visto el árbol de la vida con un ser humano dibujado. Sí, los y pulmones, esas, corazón, exactamente. riñones, hígado, Sí, así estómago. Sí, porque por eso Rab Shaul decía, porque su Dios de ustedes es su estómago. ¿Por qué? Porque lo que la persona quiere realmente, cuando la persona piensa que es un cuerpo sobre una neshama y no pensamos que somos el alma que trasciende este costal de huesos, ¿qué es lo que hace la persona? Lo único que busca son las cosas de este mundo: comer, dormir, no trabajar, estar, voy a decirlo, de flojo, y nada, lo que la persona solamente quiere es estar recibiendo para sí. El cuerpo pide. Okay. Y piensa la persona que es inteligente, mira qué inteligente soy, pero ¿sabes de dónde viene esa inteligencia? Entre comillas, viene de Da'at. Por eso Da'at nunca es incluido en el árbol de la vida, y siempre lo pongo así, como que lo pongo y como que no lo pongo, porque Da'at es representado por Faraón. Y es, no sé, yo sé que ustedes lo han escuchado hoy en día, pero de ahí es de donde viene el cerebro reptiliano de las personas, porque al faraón en el Zohar se les ha comparado como el gran reptil. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajo el intelecto del gran reptil, tú vienes a ser un esclavo, que es lo que era el pueblo de Israel, y cuando tú comienzas a pensar con esa corteza reptiliana, lo único que piensas son en esas ollas de cebollas y de carne, que es con lo que pensaba el pueblo de Israel, o que todavía no era pueblo, cuando recién salían. Pero ellos estaban en un proceso de liberación todavía. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando tú piensas con el cerebro, cuando el que te domina a ti es el faraón, y piensas con tu carne, pues claro que es lo que vas a querer. Y lo primero que se te presenta en la percepción de tu realidad siempre va a ser algo negativo. Tal vez vas a ser feliz por un momento. El ejemplo que siempre se usa más es el de las parejas. Viene una persona que está buscando una pareja, pero es una persona, o la pregunta que te puedes hacer: estoy buscando una pareja, ¿por qué? ¿Para qué? Y la mayoría de la gente, como vive espiritualmente en el nivel más bajo de su alma, y como estudiamos aquí una vez, que es el nivel en el cual la mayoría de los seres humanos lamentablemente nacen, crecen y mueren, la mayoría nos quedamos como en el... Debemos nosotros de llegar al tercer nivel, ¿ok? Pero casi todos los seres humanos en este mundo
se quedan en la conciencia de 0 a 12 años o 0 a 13 años. ¿Qué es lo que hace el niño? Solamente pedir. Por eso después de los 12 y los 13 años, que es la niña a los 12, 13 el niño, Sí. que es el bar mitzvah y el bat mitzvah, ahí es cuando comienza la adolescencia. ¿Por qué? Porque a la persona, hombre o mujer, le comienza a adolecer su realidad, porque ahora se da cuenta que todas las decisiones que toman tienen una consecuencia y que ahora tiene que serse responsable de todos sus actos. Pero ¿qué es lo que pasa antes de los 12 años, antes de los 13 años? La conciencia de la persona solamente es pedir, quiero comer, quiero hacer del baño, papá dame esto, dame aquello, y el padre se lo tiene que dar. La persona que está criando a este ser humano es responsable de ese ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano de 0 a esa edad todavía no puede ser responsable de sus actos. Se le tiene que dar una formación, y ya a los 12 y a los 13 años, ¿qué es lo que pasa? La formación que se le da al ser humano es una formación espiritual. Es cuando el ser humano o la persona, el joven o la jovencita, comienzan a adoptar un carácter o una identidad que debiera ser de Bené Israel o de Bad Israel, una persona forjada en la Torá. Y ya cuando la persona llega a los 21 años, ya la persona comienza a vivir su periodo de adultez. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, la mayoría, y yo sé que para algunos les da risa, pero es algo muy triste. La mayoría de la gente llega a los 12 años, ¿y qué es lo que hacen de los 12 a los 20 años, 21 años? Se visten de rockeros, se visten de aquí, siempre tratando de imitar a cierto personaje de la sociedad que resalte mucho, pero no porque la persona sea, ¿cómo vamos a decir?, quiera ser más que los demás, sino porque la persona está buscando aquello que no se le dio a los 12 o 13 años, que debe de ser una formación que se le debe de dar a todo ser humano en base a la Torá del Eterno, que esa formación nos la da nuestro Padre a través de su Santa Torá. Y ya cuando la persona llega a los 21 años, ya la persona comienza a vivir su periodo de adultez. Pero lamentablemente, cuando nosotros no tenemos esa base, la persona a los 21 años, en vez de comenzar a vivir su adultez, la mayoría comienzan a morir su adultez. Y ahí es donde comienza el verdadero periodo de muerte para la gente, aunque estén vivos. O siguen siendo egoístas, ¿no? Así es. Porque ya en ese periodo ya la persona comienza a formar una familia, tiene su casa. ¿Y qué es lo que hace? Cuando se le da esta formación, la persona, como decía Mashiach, eres luz, y ahí contribuyes al Gamaratikum, la redención de las Neshamot, y qué es lo que anhelamos algún día. Okay. Tengo un familiar que nomás no da uno. Mira, tiene 19. Me parece de 10. Ahorita vamos a ver que muchos todavía parecemos de 10, aunque estudiemos Torah. Entonces, ¿por qué como Atzilut es el mundo en su máxima nivel de potencia, que es a lo que debemos de aspirar y es donde todo es ideal? Cuando nosotros accedemos a ese nivel, vamos a decir que ya no te entran las ideas egoístas. ¿Por qué? Porque tu cerebro trabaja, todo es puro. Y el Yetzer Hará, el diablo, como le quieras llamar, no tiene acceso a las ideas de una persona que está en ese nivel intelectual. ¿Ok? Cuando me refiero a nivel intelectual, no estoy hablando académicamente, estoy hablando en todas las ramas de religión, familia, política, lo que sea. Es una persona que piensa claramente. Olvidémonos de la religión, ¿ok? En el nivel del verdadero intelecto que desciende de arriba, no que es el que nosotros agarramos aquí abajo, o
no es por hablar mal, pero a veces ser una persona académicamente preparada no significa que la persona piense claramente. Piensa claramente, pero académicamente hablando. Pero no significa que una persona en ese nivel académico sea necesariamente una persona que esté conectada con los intelectos puros que solamente pueden descender de Atzilut y solamente los puede precipitar una persona que se esfuerza y trabaja, al igual que una persona se esfuerza y trabaja académicamente para llegar a ese nivel académico. De la misma manera, nosotros tenemos acceso a través de eso, a través de esta academia de Torah. Entonces, en el nivel del verdadero intelecto que desciende de arriba, no el intelecto de la persona para juzgar cómo se siente, que ahí es cuando vienen las, como dije, los presentimientos y esas tonterías, sino de las ideas puras, las cuales no tienen afinidad con el egoísmo. Son las palabras de la Arizal. Entonces, en ese lugar ideal, dice Rabbi Yihat, dice, en ese lugar ideal donde el intelecto es sano, cuando nosotros llegamos a este nivel de Atzilut, cuando dejas de ser una persona religiosa, cuando dejas de categorizar como que mira, esto es bueno y esto es malo, porque cuando estudiamos eso en la parashá de Tazria hace 2 semanas con don Carlos aquí, cuando nosotros comenzamos a dividir, a hacer divisiones, nosotros caemos en este juego de edad. Porque edad solamente tiene 2 divisiones, que es Gesed, bondad, o Geburá. O haces las cosas bondadosamente, o viene el rigor de Geburá. Es lo único que te va a dar dad. Y es en lo que encasilla. Y es el tipo de persona, cuando la persona solamente su intelecto viene de edad, ¿qué es lo que hace la persona? Tú tienes una persona religiosa, una persona que juzga. Haces algo y la persona nada más está esperando a que te equivoques para decirte que lo que estás haciendo está mal. Ah, mira, y el que se la pasa en Shabbat aquí, él es el bueno. Y tal vez la persona no viene Shabbat y ni en cuenta. Pero es cuando nosotros tenemos que aprender a pensar, y ahorita vamos a ver de una manera de la santidad o de manera profana. Pero cuando nosotros queremos encasillar las cosas en es bueno o es malo y queremos separarlo, no es la manera en la que... nuestro intelecto no es un intelecto sano. ¿Por qué? Porque cuando tú separas, tú te vuelves una persona egoísta. ¿Y qué es lo que pasa? Eso lleva a viciarte en la emoción y te conviertes en juez de todo mundo. ¿Ok? Y la persona hace algo malo en lo que él piensa que es malo, pero como él es el juez, se trata de justificar a sí mismo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Lo que hoy queremos aprender es a pensar con el cerebro, realmente con estos intelectos puros, para cuando nos vengan estas adversidades o cuando nos ocurran cosas que están fuera del mundo de Atzilut, como una bancarrota, una enfermedad, el Eterno nos libre, alguna pérdida, de lo que sea. Hoy vamos a aprender cómo evitar eso. Leo. Una mente limpia es todo lo que... Esto lo dice Rabbi Hillá. Una mente limpia, escuchen bien, es todo lo que una persona necesita para defenderse contra el mal. Lo único. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos una mente limpia? Y esto también lo dice Rab Shaul en la carta a los Efesios. Casi dice lo mismo aquí que este Rabbi. Siempre que la persona está pensando claramente, no hay forma que la persona pueda transgredir o que la persona pueda caer en pecado. Y dice el Arizal, cuando la persona comete una transgresión en contra de la Torá, es considerado casi un tipo de demencia. Es lo que decía Rab Shaul en la carta a los Efesios en el capítulo 5. Dice que porque cuando tú tratas mal a tu esposa, está hablando de la pareja, del esposo y de la esposa, dice, es como si tú estuvieras demente, porque ¿quién daña a su propio cuerpo? Porque tu esposa y tú son una sola carne, son uno, y en el momento
en el que tú quieres lastimar a tu esposa, es como si te estuvieras lastimando a ti mismo. ¿Y quién quién hace eso? Es como estas personas que están metidas en los manicomios, que se sajan, y les provoca placer. ¿Pero por qué les provoca placer? Porque es gente que no está pensando con el cerebro. ¿Cómo te va a provocar placer lastimarte a ti mismo? Una persona así es una persona que tiene que ser recluida en un manicomio, una persona que no está bien de sus facultades mentales. Entonces, y es lo mismo que dice el Ari, cuando una persona comete una transgresión en contra de la Torá, es considerado casi un tipo de demencia. Porque ¿quién va a ir en contra de algo que le hace bien? Yo transgredo Shabbat, pero como nosotros no pensamos con el cerebro, sino pensamos con las emociones, pensamos que somos más inteligentes que el Creador. Cuando el Shabbat al único que le hace bien es a ti, es a la persona. Pero, ay no, se la pasan hablando todo el día. Ahora, el Shabbat no necesariamente es estar encerrado en un lugar. Esto lo hacemos porque no sabemos. Pero la finalidad del Shabbat es estar en tu casa con tu familia y haciendo todo lo que se supone que debes de hacer. Pero nosotros pensamos que cuando nosotros evadimos los mandamientos del Creador y sus ordenanzas, pensamos que nosotros somos más inteligentes. ¿Por qué? Porque estamos evadiendo una serie de ordenanzas. Pero ¿sabes quién es el que piensa que es más inteligente? No tu neshama, es tu cuerpo. Tu cuerpo es el que te dice, o el faraón, el gran reptil es el que te dice, mira, si tú haces esto y así, y nos sentimos más inteligentes, todo está bien, mira, ya no guardas Torah, ya no haces nada, hasta mejor te va. Y sí es cierto, hasta mejor te va, pero ¿a quién le va mejor? ¿A la neshama o al cuerpo? Porque lo único que va a trascender en este mundo, este cuerpo que tenemos, créeme que los gusanos se van a dar un gran festín cuando te mueras. Pero lo único que va a trascender va a ser el intelecto de la persona. Y ese es el que nunca muere. Entonces, cuando la emoción es lo que tenemos que aprender, viene el gran reptil, viene el cuerpo y comienza a pensar en vez de ti. Viene Da'at y te dice, mira, haz esto. Y es lo que pasó en el huerto del Edén, como le quieran llamar, que es lo que le pasó a Eva, a Java, mordió Da'at y ¿qué es lo que adquirió? Una conciencia de bien y de mal. Fue lo único. Pero ellos ya estaban conectados a Tzilut y más. Pero que dijo, ¿sabes qué? Lo único que hacemos nosotros es recibir. Ellos quisieron ser como el Creador, porque el Creador lo único que hace es dar, y dar, y dar, y dar. Creó la vasija. ¿Quiénes eran la vasija o quién es la vasija? Nosotros. Y la vasija lo único que hace es recibir, y recibir, y recibir. Pero llegó un momento en el que la vasija dijo, esto está muy bien, pero si él está dando y no está recibiendo, quiere decir que lo que él hace es mejor que lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros también queremos dar. Y ahí fue cuando se rompió la neshama de Adam Rishon, dice el Zohar, y se desprendieron en millones y millones de chispas, que son las neshamot que descendieron al mundo, y se le concedió al hombre su deseo. Se le dijo al hombre, ok, ahora vas a descender, y este mundo fue creado para cumplir nuestro deseo. Y tú estás aquí porque tú así lo pediste. Y lo único que haces en este mundo, y lo único que le tienes que enseñar a tu cuerpo en este mundo, es a cumplir lo que tú quisiste, que pediste en ese tiempo hacer aquí, que es dar. Yo también quiero dar. Por eso, para obtener dinero, ¿qué tenemos que dar? Mano de obra. Para que nuestros hijos crezcan, tenemos que criarlos. Para todo tienes que dar. Para cualquier cosa. Pero eso es lo que nosotros pedimos.
Fue lo que en un momento la vasija dijo, yo ya no quiero recibir, lo único que quiero hacer es dar también. Yo quiero ser como el Creador, que fue lo que le dijo la serpiente y se la creyó la serpiente, que le dijo, en el momento en el que tú comes de la manzana, tú vas a ser como Dios. Vino el gran reptil y no la creímos. Ok. ¿Muerdes la manzana? Ok. ¿Quieres que cambien los papeles? Pues así va a ser. Ahora vas a dar. Entonces, cuando la emoción está orientada, que es Seirampin, Malhut, que es de donde comienzan a descender, cuando se comienza a filtrar lo que se supone que debiéramos de filtrar de las esferas espirituales más altas, que es manifestar la espiritualidad en este mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces la espiritualidad se queda estancada en Yesod y ya este mundo lo único que llega fue un desastre, como la cafetera de la mañana ahí en la cocina. Estaría muy entero el grano, Es que había mucho grano, se tapó, era mucho grano, por eso ya el filtro no tuvo la capacidad suficiente y Yesod ya no tuvo la capacidad suficiente para filtrar tanta emoción tan revuelta y tan desordenada. Es que con papá se lo puso ahí, la tapó. Entonces, vuelvo a repetir, y estaba con el ejemplo de la pareja. Cuando la emoción está orientada hacia el lado equivocado, cuando nuestras emociones nosotros las enfocamos de la manera incorrecta, que es querer siempre, ya en este mundo lo único que queremos es hacer recibir y no dar, que es lo que una vez fue y ya no fue. Y aquí como tienes que dar, pero al que no le gusta dar es a tu cuerpo, nos iba a costar y nos está costando. Y cuando nosotros enfocamos las cosas de una manera equivocada, entonces ahí es cuando se tapa el filtro. Y es el ejemplo más claro que cuando la persona está buscando una pareja. La pregunta es, ¿por qué estás buscando una pareja? ¿Para qué? Y cuando la pareja responde con la emoción, porque quiero recibir. Quiero que alguien me quiera, quiero que alguien me cuide, necesito caricias, necesito que me den esto, que me den aquello. Y créeme que vas a encontrar a la persona. Pero al tipo de persona que vas a encontrar va a ser a otro egoísta que también lo único que quiere es recibir. Y al principio se la van a pasar de maravilla. Pero cuando ya los dos hayan dado lo que tenían que dar, porque ustedes lo único que hacen es saber recibir, ya no vas a tener nada más que dar. Y ahí es cuando comienzan los problemas. Porque somos gente que no sabemos dar. Porque buscamos con el propósito de recibir. A eso se llama emoción egoísta, ¿no? Sí, Ya. sí. Por eso cuando nosotros queramos recibir algo, primero tienes que aprender a dar. Cuando tú... Es algo que venía con el tema de la boda, que es algo que se llama el Barshut, ¿sí, brother? El Barshut, que dice en esta enseñanza de Aryeh Kaplan, que decía, cuando la persona encuentra a su otra mitad, cuando la persona encuentra a esa alma gemela, la persona encuentra esa alma gemela cuando la deja de buscar. Cuando has hecho todo lo que has tenido que hacer y que aunque aparentemente no recibas tu recompensa, pero cuando sigues dando y dando y dando porque ya lo has hecho parte de ti y ya lo único que haces es dar, pero sin esperar nada a cambio, en ese momento es cuando recibes. Pero cuando lo único que haces es dar esperando a recibir, estás dando, pero desde edad. Porque cuando yo doy esperando algo a cambio, el filtro se tapa. Es como, ya quiero el café, echo el café, pero lo quiero ya al instante. Y lo único que estoy haciendo es estar parado ahí en la cafetera. Y si ya quiero el café no va a estar. Tienes que esperar, tener paciencia, preparar tu taza. Y en el momento en el que la cafetera te diga que está. Antes no te lo puedes tomar. ¿Por qué? Porque no va a salir. Que lo mueves y ya me sirvió de algo que se llenara de grano ahí para que pudiera ir. Sí, que me pusiera terapia en la mañana. Tuviste que dar de tu esfuerzo. Okay. Que se te quite lo tarado. Pero acuérdate quién echó el café. ¿Quién molió el café? No, ¿quién lo echó? Usted mero.
Pero ¿quién lo molió? Ah, Salió. Fuiste. Salió Ay, corriendo. Fuiste tú. ¿Tú me diste el café? Bueno, vamos a continuar ya para terminar. En el nivel de edad, ya como les estaba diciendo ahorita, en el nivel de edad, cuando nosotros operamos o queremos pensar desde ese nivel y no desde los intelectos puros, tenemos que saber que en ese nivel hay clipá, ¿ok? Y como les digo, podemos ser gente que estudiamos Torah, podemos ser gente físicamente muy inteligentes también, y puedes estar así de acceder a los intelectos puros y estar en ese nivel que todos se supone que debemos de estar. Pero cuando todavía te encuentras en Dat, que es a nada de los intelectos puros, se encuentra es un hilo. Cuando nos encontramos todavía en ese nivel, puede ser algo muy engañoso. Es como cuando una persona da una enseñanza, Avodat Hashem. La persona sirve a su prójimo. Escuchaba yo un ejemplo de un maestro que dice, incluso si tú eres maestro de Torah, enseñas Biblia, lo que sea, dice, ¿sabes cuándo tú todavía tienes clipá? Cuando a pesar de que tú haces grandes acciones, terminas de dar una enseñanza, y cuando terminas de dar la enseñanza, si te sientes bien contigo mismo por lo que acabas de hacer, todavía tienes clipá. ¿Y qué es lo que hace mucha gente? Doy para que los demás me vean, doy para sentirme bien. ¿Qué es lo que pasa cuando aquí hay una persona, dos personas, o no hay gente interesada? Ya la persona deja de estudiar Torah porque ya no hay nadie que lo vea. Y es lo mismo que decía Mashiach. Sí. Esa es su recompensa, que los vean, porque decía que levantaban sus manos y oraban en las calles, que decía Mashiach, esa es su recompensa. Lo que quieren. Dice, pero tú cuando ores, ve en lo secreto en tu cuarto, que tu mano derecha que no sepa lo que hace tu mano izquierda. Dice, ahí es cuando nosotros rompemos Dat y accedemos al mundo de los intelectos puros, que es Binah y Jochma. ¿Okay? Entonces, en el nivel de edad hay clipá en la misma altura del intelecto. Tus pensamientos pueden ser muy buenos, pero a la larga te va a ser una mala pasada. ¿Ok? Todavía estás viciado todavía estás sujeto a un intelecto que está viciado, y tarde que temprano vas a volver a caer en lo mismo. Y tú sabes con lo que batallas. Y dices, ahora lo voy a hacer de esta manera. No, ahora le voy a buscar por acá. Ahora le voy a buscar. ¿Y qué es lo que pasa? Se te cumple lo que quieres y te olvidas de estos intelectos puros que pensabas a los cuales estabas conectado. Pero el tiempo por sí solo, tú te das cuenta y te demuestra que a dónde es en realidad que tú estabas conectado. Porque cuando las cosas nos van bien, nos comenzamos a olvidar del Creador. Nos comenzamos a olvidar de estos intelectos que tal vez en un momento tuviste acceso, pero ¿qué es lo que pasa? Bajas y te estancas en Dat. Y tú sabes con lo que batallas. Tú sabes cuáles son tus problemas, cuáles son tus vicios. Y tú sabes que cuando estas cosas se te cumplen y la vida te empieza a ir bien, tarde que temprano vas a volver a lo mismo. Se te va a acabar esa buena racha y vas a estar igual que en el principio. ¿Por qué? Porque vives viciado. Vives todavía estancado en donde tú ya sabes. Pero cuando estás en el nivel de Atzilut, cuando la persona se pregunta, cuando nosotros dejamos de ser jueces y dejamos de encasillar las cosas, de si es bueno o es malo, mira él lo que está haciendo, está mal o está bien, dejamos de ser jueces en Dat, pero nosotros tratamos de encasillar o no encasillar, tratamos de buscarnos la vida de una manera, como ese recuadro que puse ahí, en un nivel de santidad, santo o profano. Recuerden qué es santo y qué es profano. Santo no es el que anda rezando todo el día, no. Una persona santa es una persona completa. Tan solo con nuestra forma de hablar, que es de lo que ahorita vamos a ver un poquito. Cuando tu hablar no es precedido por tus acciones, ¿qué es lo que pasa con la persona? Dice una cosa pero hace otra, no es una persona completa.
Entonces, tú no estás en ese recuadro de santidad. ¿Y qué es lo que pasaba con el Metzorá? Que era una persona que usaba su boca de una manera incorrecta. Y la persona terminaba aislada. Y necesitaba un tiempo de recuperación para entrar en conciencia de que su conexión era la conexión incorrecta. ¿Ok? Entonces, la próxima vez, y todo esto lo tenemos que nosotros poner a la práctica. Metzorá nos va a ayudar, y la Torah del Eterno nos va a ayudar a que cuando nosotros tengamos que tomar una decisión, lo hagamos con una mente más clara, con una manera limpia, con una mente sana, que es lo que nos proporciona Tzilut y estos intelectos puros. Que no es de que, no sé si sí o no. Con el solo hecho de preguntarte si lo que voy a hacer me va a llevar a un nivel de santidad o me va a llevar a un nivel de vivir en algo que no es santidad, el solo hecho de hacerte esa pregunta te va a dar los méritos suficientes para que tu intelecto se abra y puedas tomar la decisión correcta. Pero no de que es bueno o es malo. La persona no, así no. Sino, ¿lo que estoy haciendo va a satisfacer la voluntad del Eterno? No. ¿Estoy haciendo las cosas completas? Si tomo esta decisión, ¿no voy a afectar a un tercero, a un cuarto? Entonces, cuando hacemos esto nos va a enseñar a pensar más claro, todos los días. Ya nuestro pensamiento no va a ser tan dual, de bueno, malo, amigo, enemigo, negro, blanco, no. Ya vamos a tener un pensamiento más puro, más limpio. ¿Ok? El Metzorá era recluido fuera del campamento. La pregunta era, siempre se nos enseña que el Metzorá, que una de las razones principales era porque la Lashon Hara, ¿ok? La lengua mala. Aprendí algo esta semana y hay una diferencia para el que lo quiera apuntar. ¿Qué es Lashon Hara? Tenemos dos términos. Tenemos Lashon Hara y tenemos Motzi Shem Ra. ¿Ok? Motzi Shem Ra es esparcir palabras malas o expandir o Motzi Shem Ra. Entonces tenemos Lashon Hara y Motzi Shem Ra. Hoy vamos a aprender algo de Motzi Shem Ra. Tenemos que aprender a diferenciar estos dos términos. Lashon Hara, ya la mayoría de nosotros sabemos qué es lo que significa. Es cuando nosotros hablamos de otra persona. Que decimos que la persona hizo algo malo. Pero aunque sea cierto, y tú hablas de esa persona, aunque sea cierto, es considerado Lashon Hara. Cuando dices cosas buenas pero que pueden afectar la Lashon Hara. También, exactamente. Aun cuando yo digo algo bueno de una persona, pero si esa persona no te dio autorización para que andes divulgándolo, que la persona tal vez hizo algo bueno, pero solamente quería que ella saberlo y no quería que nadie más lo supiera, y tú vas y lo cuentas, exactamente. Estar divulgándolo. Entonces, sea cierto o no sea cierto. Entonces, hablar bien o mal es lo mismo. ¿Lashon Hara? Hay una línea muy delgada entre lo que es Lashon Hara y hablar de otra persona. ¿Cuándo yo puedo hablar de una persona? Cuando las acciones de la persona pueden afectar a alguien cercano a mí o pueden afectar a un tercero de una manera negativa. Entonces yo puedo hablar de esa persona muy cuidadosamente y con las personas correctas o las personas que sean que puedan ser de ayuda para que te den un consejo para que esa situación no se vaya a salir de las manos y afecte a personas, porque lo que está haciendo esa persona de la que estás hablando está actuando tan negativamente que puede afectar. Entonces tampoco te puedes quedar callado, pero es una línea muy delgada en la cual tú tienes que aprender a tomar la decisión de si lo vas a decir
con quién lo vas a decir y cómo lo vas a decir. Es la única manera en la que tú puedes hablar de una persona cuando esa persona está actuando de una forma que puede afectar a alguien más de una manera negativa. Es la única manera en la que nosotros podemos hablar de alguien. Antes no. Eso es Lashon Hara, ¿ok? ¿Qué es Motzi Shem Ra? Esparcir palabras malas. Motzi Shem Ra es cuando yo hablo de otra persona, pero hablo mentiras de la persona. Le doy mala fama a la persona. Invento cosas de la persona que no son ciertas y con alevosía y ventaja lo perjudico. Eso es Motzi Shem Ra. Cuando la persona lo hace, ¿cómo se dice? Sin tapujos e intencionado. ¿Ok? Eso es Motzi Shem Ra. Cuando yo voy a inventar una mentira de Franco y lo voy a ir a platicar con la gente y le voy a inventar cosas y que anda haciendo esto y aquello. Eso es Motzi Shem Ra. O sea, que aunque el hecho de que ya después yo me arrepiente lo que quiera, le vengo a pedir perdón a Franco, ya no hay regreso. ¿Por qué? Porque el daño que se hizo es un daño irreversible. Porque fue algo que lo anduve contando a la gente para provocarle un daño y es lo que consigue la persona. Incluso se dice que Motzi Shem Ra es darle un mal nombre a alguien. Uh-huh. Así Entonces, es. ¿cómo se puede arreglar Motzi Shem Ra es como hacerle mala fama. Se le conoce. Por eso decía el rey Shlomo Amelech, dice, más vale una persona con buena fama que una persona con riquezas. Uh-huh. Porque es más valiosa la buena fama que lo demás. Y Metzorah tiene tiene las mismas letras que Motzi Ra. Son las mismas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se denomina al Metzorah? Como la persona que habla mal de su amigo. Esto lo dice el Arizal, lo voy a leer. Si alguien esparce palabras malas, palabras malvadas en contra de su amigo, todos los órganos de su cuerpo se impurifican y terminan destruyéndose, puesto que su hablar mal, cuando la persona habla mal, se levanta sobre él y llama a un espíritu impuro que desciende sobre él y entra en su cuerpo y termina arruinándolo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando aplica lo que se conoce como el karma. Te levantaste tú a hablar y a tratar de arruinar y destruir a una persona. En el momento en el que la persona hace eso, dice que se levanta un espíritu impuro y viene y se introduce en la persona y comienza a destruir todos sus órganos. Y ahí es cuando se despiertan los genes de estas enfermedades de lo que estuvimos hablando en un principio. Por eso es que ¿El que habla mal o del que hablan mal? El que habla mal. Sí. Del que se habla mal, No le pasa nada. sí, le provocaste un daño. Ah, ok. Pero vamos a decir, con el tiempo esta persona La supera difama. y sigue adelante. va a tener una mala fama, Ah, pero ahí tiene mucho que ver el entorno y la sociedad en el cual esa persona se encuentra. Y si nosotros, aquí tenemos que tener mucho cuidado, es un buen punto el que dice Leslie. Alguien habla mal de Franco, ¿ok? Viene alguien y hace Motzi Shem Ra. Y yo me la creo. ¿Y qué es lo que hago? Me aparto de Franco, le comienzo a ser feo. ¿Qué está pasando? Ahí yo estoy haciendo algo que va en contra. ¿Por qué yo estoy... He verificado que lo que están diciendo de Franco, ¿qué es lo que surge ahí? Otra vez, los prejuicios de la gente. ¿Sabes por qué él puede ser perjudicado? Porque la gente todavía sigue pensando con las patas. Si yo soy una persona que tengo mi cerebro conectado con mi cabeza, para que se entienda, yo no me voy a creer lo que la gente venga y me cuente de don Carlos, de Leslie, de doña Rosalba, porque yo no soy ese tipo de persona. Por eso la Torah dice que tienen que ser 2 o más testigos y después de eso viene un juicio pasaban por una infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque para emitir un juicio, la Torah
para emitirle un juicio a una persona, la persona tenía que pasar por un proceso tan largo, pero a veces nosotros nos creemos más sabios que el Sanedrín y enjuiciamos a la gente. De una. Así. ¿Y qué es lo que viene? Se rompe el salud y caemos en edad otra vez y empiezas a pensar como Tu abuelita. tu abuelita. Sí. Lo primero que, ay, mi hijo, de veras, sí. Ya, se quedaron con eso, con lo que les dijiste. Sí. Y créeme, te puedes morir pensando que esa persona fue así Y nunca y fue. nunca fue. Nunca fue. ¿Pero por qué? Porque alimentas a tu cuerpo. Al cuerpo le gusta cuando andas chismeando, hasta se siente como rico, ¿no? Ay, sí, es cierto, comadre. Y yo te dije que ese era un mal hombre y ya ves. Y como que lo saborea la gente. Dice Proverbios 22:1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Así es. ¿Proverbios qué? Dale la buena fama 22:1. del iPhone. Dale. Dice que cuando el Metzorá pasaba su proceso de cuarentena o su proceso de purificación, que tenía que salir 7 días, nadie lo llevaba a que lo chequeara el Cohen. A que lo verificara el Cohen. A que lo verificara el Cohen, a que le hiciera la inspección respectiva para verificar si la dolencia y las llagas que había en su cuerpo, la fase en la cual se encontrara, habían desaparecido o todavía estaban ahí. Aquí ya viene la parte final y es la parte más importante. Siempre que se llevaba un sacrificio al templo, ¿qué es lo que hacía la persona? Iba y lo llevaba. Pero en el caso del Metzorá, las leyes del Metzorá, nadie llevaba el Metzorá. El Metzorá se llevaba solo. Hey. Para cuando el Cohen lo inspeccionaba, dice que el Cohen tenía que salir fuera del campamento y el Metzorá tenía que ir. Él se llevaba a sí mismo. ¿Okay? Ya después que el Cohen lo inspeccionaba, si lo declaraba libre de Sará, lo que tenía que presentar en el templo era cedro, hisopo, hilo carmesí y 2 aves vivas. 2 avecitas. 2 aves vivas. Cuando ya se cura, o así iba impuro y llevaba eso, así lo llevaba. Cuando lo declaraban ya. Cuando lo estaba. declaraba puro el Cohen, ya Para tenía que limpiar. llevar eso. Tenía que hacer un ritual para... Bueno, así decirlo. Tenía que llevar una ofrenda. Se me olvidó decirlo, se me pasó. Nosotros aquí tenemos los 4 mundos, ¿ok? Este es el mundo al cual nosotros aspiramos. Aquí es donde se encuentran los intelectos puros. Pero lo que les expliqué en un principio, que este submundo que es Klipap Noga, que es un mundo de impureza, es un mundo de impureza, pero un mundo de impureza en el cual todavía puedes interactuar para no verte tan afectado cuando tomas decisiones en Dat, pero las tomas inclinado hacia la balanza de Gesed, todavía estás propenso a aspirar a Atzilut. Pero ¿hasta dónde? Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí llega, digamos que este tope es Seirampin. Y aquí está Malhut, ¿ok? Seirampin y Malhut. ¿Qué es lo que pasa cuando en Klipat Noga se llegaba al nivel más alto? Hasta aquí se llegaba. Porque recuerden que los mundos dije que estaban de espaldas. Este es el mundo de Briá y este es el mundo de impureza. Vamos a decir que de Briá, ¿ok? Yetzirah y este es el mundo de impureza. Pero de Atzilut, el mundo de Atzilut es más alto que su mundo de impureza. Digamos que Atzilut es este
y su submundo de impureza le llega aquí. No está a la par de Atzilut, llega aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en Klipat Noga llegabas al punto, a las sefirot más elevadas de Binah y Jokmah? Digamos que aquí está Binah y aquí Jokmah, pero de Klipat Noga, Atzilut todavía sigue acá arriba esto. A Binah y a Jokmah, en el mundo de impureza más elevado, casi conectado a Atzilut, se le conoce en el Zohar como los dos pájaros. Yo sé que suena un poco raro, pero ahorita van a ver. Se les conoce como los dos pájaros. ¿Cuántos de ustedes han oído que cuando la persona no tiene su mente clara o no sabe tomar una decisión, qué es lo que le dicen? Echa a volar tu imaginación. Nosotros no tenemos que echar a volar nuestra imaginación. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una persona echa a volar su imaginación? ¿Qué es lo que te puede traer tu imaginación? Nosotros no necesitamos imaginación porque a nosotros se nos ha dado un instructivo de cómo hacer las cosas. Claro que la vas a usar para innovar, para cosas productivas. Cuando el Metzorá llevaba todas estas cosas para su proceso de purificación, y es lo que les dije en un principio, la Torá es el único lugar en el cual dice que cuando se llevan los animales tienen que estar vivos. Dice, y llevará 2 aves vivas. Cuando llevaban un becerro, un carnero, decía, lleven el becerro, pero por lógica tenía que estar vivo, pero la Torá no dice que tenía que estar vivo, solamente dice que lo tenían que llevar. Y este es el único lugar en la Torá donde dice que el animal que se llevaba tenía que estar vivo. Respuesta, ¿por qué? Porque cuando nosotros llevamos nuestros animales, pero desde el submundo de impureza de Da'at, tus animales no son válidos, tus pensamientos no son válidos. ¿Por qué? Porque estás en un mundo de impureza. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú llevas estos mundos, estos animales, o piensas o te engañas a ti mismo porque todavía estás conectado en un nivel intelectual muy elevado, que tú piensas que es muy elevado? ¿Sabes qué tipo de animales llevas? Llevas animales muertos. Por eso la Torá dice, cuando lleves las aves, estos son códigos, en serio. Cuando llevabas las aves, cuando el Metzorá llevaba las aves, ¿por qué la Torá dice que tenían que estar vivas? Porque las aves del Metzorá era cuando el Metzorá había salido del nivel desde donde se encontrara aquí o aquí, él tenía que emerger de todas las impurezas en las que se encontraba para llegar a este nivel. Y cuando el Metzorá llegaba al nivel de Atzilut, accedía a los intelectos puros. Esto se borraba. Y esos 2 pájaros dejaban de ser impuros y se conectaban a Binah y a Jokmah. Eso es lo que significa que nosotros debemos aves vivas al Eterno. Yo no necesito de echar a volar mi imaginación. ¿Por qué? Porque las ideas que Hashem me da o me debe de dar a mí deben de ser ideas claras. Eso es lo que significa que los animales tenían que estar vivos. Porque cuando yo no estoy en este nivel, las ideas son ideas que se van a desvanecer. Por así decirlo, son aves muertas. Voy a parar otra vez. El Arizal conecta a las Sefirot ya una vez que el Metzorá había trascendido sus emociones, y aquí, digamos, todo esto es Atzilut, ¿ok? En Geburá es donde entra el hilo carmesí, si lo quieren apuntar. ¿Por qué? Por el color del carmesí, que es rojo. El rojo representa Geburá, la rigidez, el la vigor, fuerza, sí. ¿ok? ¿Qué es lo que sabemos El que rigor. es el rigor, exacto.
Tiferet. En Tiferet se traía, aquí entra el cedro, que era otra cosa que tenía que llevar el Metzorá. ¿Se acuerdan? Hay una canción que cantamos y que se encuentra en Sadik, que habla sobre el cedro del Líbano. Hubo un tiempo en el que el Líbano fue considerado el lugar más hermoso del planeta Tierra, y los cedros que se encontraban ahí eran muy hermosos. Entonces el cedro es algo muy hermoso, muy importante, y está conectado con la sefirá de Tiferet. ¿Recuerdan qué es Tiferet? Belleza, ¿ok? Algo muy bello. Y como ya estamos en todo esto es Atzilut, aquí es donde entran las aves. En Netzach y en Jod. Ahí entran, y aquí entra el hisopo. Aquí entra el hisopo. El hisopo era con el cual se agarraba la sangre y se rociaba. ¿Y qué es lo que pasa en el momento en el que rociaba? Ya se encontraba en el último proceso para que la persona quedara libre. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros que es Yesod? Es el embudo para que todo lo emocional, espiritual que viene de Atzilut, de Jochma, de Binah, pueda manifestarse en Malhut. Pero aún nos queda Gesed. Dice aquí, el perdón del que habla la Torá es de que la persona vuelve a estar en la misma posición en que estaba antes, como si no hubiera hecho eso que lo desconectó. El perdón del que habla aquí la Torá es del perdón del que hace la Lashon Hara. El que hace la Lashon Hara puede pedir arrepentirse, meditar, salir del campamento, y las cosas pueden volver a ser como eran antes. Cuando la persona entra en esta etapa de Motzi Shem Ra, cuando ya la persona comienza a hablar de las personas mentiras, comienza a inventar cosas, dice el Arizal en el Zohar, dice, para esta persona ya el perdón ya no se consigue con tanta facilidad. Ya para esta persona ya no hay perdón. ¿No hay o no con tanta facilidad? Yo creo que los dos. No sé cómo explicarlo. Porque el daño que se hace, no hay perdón de parte de la persona al que le provocaste el daño. Porque la única forma en que yo puedo obtener un perdón de la persona al que le hice daño es que ese daño que le hice ya no exista. Pero ese tipo de daño nunca deja de ser, porque es un daño irreversible. ¿Sí me entiende? Pues el daño existe, ¿no? El daño existe, el daño está hecho. El ejemplo tan fácil es el ejemplo de la puerta y los clavos. Si usted pone muchos clavos en una puerta y luego los retira, ¿qué quedan? Hoyos. Así es. Va y le pone resanador y la pinta, ya se taparon, pero los hoyos ahí están. Exacto. Y cuando uno dice palabras hirientes sobre otra persona o malas palabras de otra persona, va y le pide perdón, y esa persona le dice, sí, te perdono, pero ahí están las palabras, esas palabras no pueden ser ni la mala fama que ya le provocó a esa persona. Así es, el daño está hecho. La persona Entonces, ¿esta persona le va a ir como en feria? Es lo mismo que se hace en la halajá de los juicios, que dice, cuando se trata de un testigo falso, dice, le harás conforme pensó hacerle a él el mal. Entonces, si se ha encontrado un testigo falso, se le tiene que hacer como se le iba a hacer al que estaban culpando. O sea, que tienen que pagar por la falta que le hizo. Bueno. Si tú le causaste a una persona, ciertamente le desgraciaste la vida por tu malas palabras, la única manera de que puedas pagar por eso no es restituyéndole su vida, sino es... ¿Solo palabras o acciones? Las palabras es más que las acciones, a veces. Tienen más poder las palabras que las acciones, a veces. Entonces, por eso la lepra del día de hoy, que es lo que se conoce más como el cáncer, a veces hay personas con cáncer que consiguen como que se postergue su enfermedad o la aplacan. Entonces se presenta una vez en su vida y ya nunca más vuelve a... Así es como la Lashon Hara.
se presenta una vez, lo hace, te arrepientes y se aplaca y nunca más. Pero porque en realidad la percepción de la persona entendió la lección, por así decirlo. ¿Ok? Y nunca más se vuelve a manifestar en su vida. Pero el problema que tenemos hoy en día, por eso en un principio dije que esto se relacionaba mucho con el cáncer. La mayoría de la gente, el cáncer es la enfermedad más notoria, pero hay más, la que te venga a la mente. La gente piensa que todo lo que se le presenta a las enfermedades, vienen solamente de manera aleatoria. Y no es así. No se entiende, o la gente no entiende que hay algo en su emoción ¿De manera que dijiste? aleatoria. Que nada más le dio a él porque le dio. ¿O por herencia? También la gente piensa que genéticamente. Yo tengo- Genéticamente, créanme, todos tenemos cáncer. Nada más que no está despierto. Para que se den una idea de cómo son las cosas. ¿Ok? Entonces, no sé, pero lo que la gente no entiende, que todos estos genes, todo esto que se encuentra, todos los virus que hay en nuestro sistema, se despiertan dependiendo de cómo la gente maneje su seirampin, su emoción. ¿Ok? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Percibo el mundo de una manera negativa? La gente que dice, es que estoy muy estresado. El estrés es falta de luz. Y entre más la persona dice, esto no me gusta, estoy muy estresado, estoy muy fatigado, es que mi trabajo, es que aquello, es que es... El hecho de decirlo con tu boca, lo único que estás haciendo es creando una enfermedad, creando que tu realidad se vuelva lo que en realidad Real. quieres que se vuelva. Va a venir un tornado. Si tú lo dices con tu boca y miles de gentes comienzan a decir lo mismo que tú, la energía que se va a crear es la energía de un tornado. Y si el tornado viene y nadie lo dijo, es porque antes de que ese tornado se creara, la gente actuó de una manera tan negativa que la energía que inyectó en esa área geográfica de la Tierra fue la que provocó que el tornado se hiciera. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra siempre se está defendiendo del mal uso que nosotros hacemos. Sí. Espero que me hayan entendido eso. Entonces, Por eso dice que donde haya tres, dice, ¿dónde puede ser una nación salvada? Donde haya 10 justos. así es. Si esos 10 justos se ponen de acuerdo para servir a Hashem, Puede ser pues, salvado. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Burles. entonces, Ahora todo el Me mundo estoy gritando que se burlando. llama. tenemos que aprender a identificar qué intelecto es el que estamos usando, ¿ok? Ya acabo. Una vez que nosotros logramos identificar qué intelecto estamos usando y cómo está operando y bajo qué circunstancias está operando, cuál es mi entorno y cuál es mi percepción de la realidad, y decidimos corregir esa percepción en la que nos encontramos, o si es que nos encontramos en el estado de Metzorá, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Ir al Cohen. La pregunta es, ¿cómo? La persona tiene que ir a un lugar de aislamiento. Tú sabes cuál es la dolencia que te está afectando. Cada uno tenemos algo que siempre, si vives en edad y eres una persona que te crees muy inteligente, tú sabes que esto siempre vuelve. Hay tiempos en los que te la pasas muy feliz y tratas de corregirlo y vienes a la Torah y Shabbat y todo se arregla y piensas que estás bien, pero llega un punto en el cual todo se comienza a desquebrajar y pareciera que estás desde el principio otra vez. ¿Por qué? Porque estás desde edad. La serpiente todavía te sigue hablando al oído y todavía sigues comiéndote la manzana. Si esto está pasando en tu vida y estás con esta dolencia y piensas que estás bien, pero no hay ningún cambio en tu vida, porque los cambios duelen, los cambios cuestan. ¿Qué es lo que hacía el Metzorá? Se tenía que aislar. ¿Qué es lo que tienes que aislar? Tengo que aislar esa situación con la cual estoy batallando.
no encuentro pareja, y lo único que haces es buscar pareja. No, lo que tienes que hacer es dedicarte a lo que te tienes que dedicar, a pensar con el cerebro. Cuando tu pareja tenga que llegar y dejes de estar buscando una pareja, que en realidad la tienes que buscar, pero no desde edad, sino desde Atzilut, tu pareja te va a llegar. Cuando sigas dando y te olvides de cuál es la razón por la cual estás dando, es cuando se te va a dar a ti también. Y sea eso con lo que estés batallando, te va a llegar cuando aprendamos a dar. Pero mientras des, es pensando que es que la Torah dice que si doy me van a dar, y si lo haces con ese pensamiento creyéndote muy listo, no es así. Tienes que dar a manera de que se te olvide. Y cuando lo hago amando a mi prójimo, en realidad como a mí mismo, pero a veces amamos a nuestro prójimo queriéndole sacar un provecho. A ver, te voy a prestar una feria, pero no se te olvide que guardas Torah. Cuando yo tenga necesidad, tú me tienes que ayudar también. Ya, créeme que ahí ya perdiste tu feria. Entonces, sea la situación en la que te encuentres, tienes que aislarte y tienes que ir al Cohen. Fue lo que dije. ¿Cómo? La persona desde ese lugar de aislamiento en el que te encuentras, tienes que llevarte a ti mismo, porque recuerda que el Metzorá nadie lo llevaba. Él tenía que llevarse a que lo inspeccionaran. Esto es como un, ¿cómo se puede decir? Como una reforma en el sistema, no sé, ya estoy medio traumado con eso, como el sistema de la Matrix. ¿Ok? Por eso es que en el comienzo de la parashá dice, y esta es la Torah del Metzorá, no dice que este es el mandamiento, esta es la Torah, porque es un gran cambio que se le tiene que hacer al sistema completo. Porque de estas personas, la Matrix está llena, el mundo está lleno, que pensamos que estamos viviendo en este mundo, pero en realidad no lo estás haciendo, vives engañado, y va a llegar un punto en el que llegan al departamento de Neo y se lo llevan y llegan con Morfeo y le dice Morfeo, ¿cuál quieres? ¿Derecha o izquierda? No, la roja. ¿La roja o la azul? Dice, con la roja puedes regresar a tu vida normal y con la azul eres libre y te voy a enseñar un par de cosas, pero que te van a costar. ¿Y qué es lo que dice? Que dice, me quedo en mi casa. ¿Qué dice? ¿Dónde queda la panadería más cerca? ¿Aquí no cierras las quimeras? Y de hecho uno regresa, ¿te acuerdas? Entonces llega un punto en el cual Neo ya no ve el mundo como lo ve todo mundo, sino que lo ve como es en realidad. Y llega a la Matrix y se da cuenta de que todo el mundo camina, va a trabajar, tiene hijos, hace esto, aquello, pero solamente es una ilusión. Sí. Hay gente que en este mundo lo único para lo que vive es para hacer dinero. ¿Pero qué es el dinero? Nada. Es un pedazo de papel que Tiene letritas. te permite comprar cierto producto, pero al final de cuentas es un papel que la gente Matan. de las altas esferas de poder ya hagan querer otra cosa y que no la creamos. Ese es un problema que también tenemos que aprender a corregir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona cuando aprendes que te encuentras en esta situación? Dice la Torah que tienes que ir al Cohen. A ti mismo tienes que llevarte al Cohen. Tienes que llevarte a Gesed. Y si te das cuenta que en realidad está enfermo y no le echas la culpa a los demás de tu situación, si dejas de hacerte la víctima y dejas de estar diciendo, es que necesito que estén conmigo porque estoy enfermo, mírenme todos, y que no es así, que en realidad tienes que aislarte para pensar, meditar y corregir tu problema, y cuando estés listo tienes que ir al Cohen. ¿Qué es el Cohen? Es la sefirá que nos falta. Es Gesed. ¿Por qué el Cohen está enfrascado en la sefirá de Gesed? Porque para corregir este tipo de problemas, la enfermedad que tengas, la única manera para poder corregirlo es aprender a dar. ¿Qué es Gesed? Es bondad.
ponerte en los zapatos de un enfermo terminal y hacerte la pregunta, voy a morir el próximo mes, ¿cuál va a ser el legado que le voy a dejar a la humanidad? Si hasta el momento el único legado que le has dejado a la humanidad ha sido egoísmo y querer recibir, y sabes que para tu cura, que esto se trata de vida o muerte, porque es de lo que se trataba el Metzorá, o entraba o se quedaba afuera, y se trataba de vida o muerte, y esta es la única solución para cualquier enfermedad, sea física, sea espiritual, lo que tengas, literal. La única manera es ir a Gesed y que aprendas a ponerte en el lado correcto. Que si antes lo único que querías es recibir todo para mí, yo me merezco todo, pero que eso te ha provocado una enfermedad, ahora ¿qué es lo que tengo? Imagínate que te vas a morir el próximo mes. ¿Qué es lo que quiero que pasara a la posteridad? Quiero que me recuerden. Cómo la gente es recordada en este mundo, la mayoría para bien, es porque fue gente que dejó un beneficio para los demás. Es como cuando preguntaba un maestro a sus alumnos, ¿a quién le gusta el dinero? No, pues, todos levantan la mano. ¿Cuánto quieres de dinero? Uno respondió 1 millón, 2 millones. Y el maestro los regañaba, ¿por qué quieres tan poquito dinero? ¿No? Que para ayudar a la gente con hambre. ¿Con 2 millones puedes ayudar a la gente con hambre? No puedes ayudar casi a nadie. Esa gente soy yo. Entonces, ¿quieres dinero? La forma en que puedes conseguir el dinero, si quieres 2 millones, tienes que darle a la gente 2 millones de razones o 2 millones de soluciones a sus vidas. Si cada razón equivale a $1, crear una solución que valga $1 y que haya 2 millones de personas suficientemente convencidas para comprarte tu idea. El dinero que tú quieras es la solución que tú le puedes aportar a la humanidad. Y es lo que tenía que hacer el Metzorá. Ir a Gesed. En Gesed yo encuentro al Cohen. El Cohen era una persona que ni Shabbat guardaba, porque cuando todos reposaban, ¿qué es lo que él tenía que hacer? Seguir dando. Porque, ¿qué es lo que decía Hashem de los levitas? Ellos son míos. Eran parte de él. ¿Qué es lo que hace Hashem? El Ein Sof, la luz infinita, lo único que sabe hacer Hashem es dar. Y cuando nosotros queremos o quisimos ser como Hashem, que fue cuando mordimos la manzana, llegamos a este mundo, y si estás haciendo lo contrario de lo cual tú me pediste, que es lo que querías hacer, que era ser como yo, que era dar, te vas a llenar de clipot, te vas a llenar de cáscaras y te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque te estás llenando cosas de las cuales no se supone que tienes que llevar. Nos tenemos que llenar de cáscaras, pero de luz, ser como Hashem. Tenemos que asimilarnos a nuestro Padre. Pero cuando no te llenas de luz, ¿de qué te llenas? Lo contrario, de obscuridad. Entonces, ¿cómo me libero de esa obscuridad? Dando, asimilándome a la luz. ¿Qué es lo que hacía el Cohen? Lo único que hacía. Entonces yo tengo que correr a la sefirá de Gesed y aprender a dar. Y esa es la única solución para todas nuestras enfermedades y todas nuestras adversidades en las que nos encontremos. Shabbat Shalom, espero que hayan aprendido. Nos vemos la próxima semana si Hashem permite.